Saludamos a todas las personas que nos están siguiendo a través de las redes sociales. Saludamos a los abuelos y abuelas del hogar Nuestra Señora de las Gracias de Torcoroma, ubicado en San Antonio, y del hogar San Antonio, ubicado en el barrio Los Almendros. Saludamos también a las religiosas y religiosos. Nos unimos al esfuerzo de toda la comunidad a través de la oración para erradicar la pandemia. Todos unidos, orándole al Señor, obtendremos el perdón de nuestros pecados y estas cosas pasarán. De manera que oramos por los médicos, enfermeras, oramos por todos aquellos que están muy cerca precisamente de la muerte. Nosotros hoy nos unimos a ellos con todo el corazón. Le damos gracias a todas las familias que nos dejan entrar a sus hogares. Recuerden, nuestro objetivo es ayudarles a vivir mejor. Es ayudarles para que la fuerza del Espíritu de Dios les alimente y les fortalezca, les dé fuerza para superar las dificultades, todas aquellas situaciones de conflicto que se presentan y que son normales en un hogar, pero que cuando no se saben afrontar, pues todo termina en pelea, en disgusto y en acrecentar el odio y el rencor. Hoy vamos a celebrar la Eucaristía de una manera especial por el eterno descanso de Silvia Patricia Corso Román, o Silvia de Dios, como yo le decía a ella cariñosamente. Cumple hoy 3 meses de fallecida. Por eso vamos a ofrecer esta Eucaristía por ella. Y también encomendamos el alma de Guillermo León Carrillo, que cumple años en el cielo en el día de hoy. Oramos por todas las familias. Hay una familia del campo que está sufriendo precisamente del COVID. Y hay uno de los familiares que está en el hospital ya muy grave y ya murió uno. De manera que vamos a orar por ellos. La familia Pacheco Ortiz y oramos también por María Esther Carrascal. Es una oración a Dios, es ponernos en la presencia de Dios. Para eso hay que creerle a Dios, hay que confiar en Él y tenemos que abandonarnos en sus manos para saber que Él hace lo que nosotros le pedimos, porque nos escucha con inmenso amor. Los invito pues a reunirnos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. La gracia y la paz de Jesucristo el Señor esté con todos ustedes. Y con su espíritu. Vamos a participar en esta celebración eucarística reconociendo nuestros pecados. Hermanos, en esto es que estamos fallando nosotros. Somos muy buenos para rezar, somos muy buenos para pedirle a Dios, pero somos muy malos para entrar en nuestro corazón y pedirle perdón por tantas fallas que tenemos, por tantos pecados que hemos cometido, por habernos dejado enrollar de la sociedad de consumo que está haciendo de nosotros maniquíes, que nos maneja a su gusto y a su manera. Hoy levantemos nuestros ojos a Dios y pidámosle perdón. Supliquémosle el perdón por los pecados del mundo, para que Él en su misericordia infinita nos sane y nos limpie de todas estas enfermedades, que es precisamente consecuencia de nuestro pecado. Digamos todos juntos: yo confieso ante Dios Todopoderoso, ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa.
Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. El Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Hoy celebramos la fiesta de María Virgen Reina. Vamos a entonar el Gloria en alabanza y en adoración al Padre Dios por toda su misericordia y su bondad, especialmente por ese amor tan inmenso que lo hizo venir al mundo a salvarnos y a redimirnos del pecado. Digamos el Gloria. Oremos. Dios Todopoderoso,
que nos has dado como madre y como reina a la madre de tu Hijo. Concédenos que, protegidos por su intercesión, alcancemos la gloria de tus hijos en el reino de los cielos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos a escuchar con mucha atención la palabra del Señor. De la profecía de Ezequiel. En aquellos días el ángel me condujo a la puerta oriental. Vi la gloria del Dios de Israel que venía de oriente con un estruendo de aguas caudalosas. La tierra reflejó su gloria. La visión que tuve era como la visión que había contemplado cuando vino a destruir la ciudad, como la visión que había contemplado a orillas del río Quebar. Y caí rostro en tierra. La gloria del Señor entró en el templo por la puerta oriental. Entonces me arrebató el espíritu y me llevó al atrio interior. La gloria del Señor llenaba el templo. Entonces oí a uno que me hablaba desde el templo. El hombre seguía a mi lado y me decía: Hijo de Adán, este es el sitio de mi trono, el sitio de las plantas de mis pies, donde voy a residir para siempre en medio de los hijos de Israel. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. La gloria del Señor habitará en nuestra tierra. Voy a escuchar lo que dice el Señor. Dios anuncia la paz a su pueblo y a sus amigos. La salvación está ya cerca de sus fieles y la gloria habitará en nuestra tierra. La gloria del Señor habitará en nuestra tierra. La misericordia y la fidelidad se encuentran. La justicia y la paz se besan. La fidelidad brota de la tierra y la justicia mira desde el cielo. La gloria del Señor habitará en nuestra tierra. El Señor nos dará la lluvia y nuestra tierra dará su fruto. La justicia marchará ante él, la salvación seguirá sus pasos. La gloria del Señor habitará en nuestra tierra. Sopla tu viento sobre mí, tu aliento respire sobre mí, que mis manos sean de un músico hábil. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Quiero oír tu canto celestial. Uno solo es su Padre, el del cielo, y uno solo es su consejero, Cristo. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Proclamación del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús habló a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y los fariseos.
hagan y cumplan lo que les digan, pero no hagan lo que ellos hacen, porque ellos no hacen lo que dicen. Ellos lían fardos pesados e insoportables y se los cargan a la gente en los hombros, pero ellos no están dispuestos a mover un dedo para empujar. Todo lo que hacen es para que los vea la gente. Alargan las filacterias y ensanchan las franjas del manto. Les gustan los primeros puestos en los banquetes y los asientos de honor en las sinagogas, que les hagan reverencias por la calle y que la gente los llame maestros. Ustedes, en cambio, no se dejen llamar maestros, porque uno solo es su maestro, y todos ustedes son hermanos. Y no llamen padre suyo a nadie en la tierra, porque uno solo es su Padre, el del cielo. No se dejen llamar consejeros, porque uno solo es su consejero, Cristo. El primero entre ustedes será su servidor. El que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En estas 2 semanas hemos estado siguiendo al profeta Ezequiel. Y en las 8 semanas anteriores, pues hemos seguido a los diferentes profetas que acompañaron al pueblo de Israel en todas sus desgracias, en todas sus dificultades, en el destierro, en la salida de Jerusalén. Entonces, hoy la palabra nos invita a reflexionar sobre el profeta Ezequiel. El profeta Ezequiel le habla a su pueblo infundiéndole al pueblo optimismo y esperanza. No todo se ha terminado. No todo se ha acabado. Y relata la palabra la visión donde Ezequiel ve precisamente que Dios regresa al templo con toda su gloria. Supimos que la lectura del miércoles, más o menos, hablábamos de que Dios había salido del pueblo de Israel y lo hizo a través del signo de Ezequiel, que abrió un hueco precisamente y salió de la ciudad. Dios se fue acompañando a su pueblo hacia el destierro. Hoy nos dice la palabra que Dios ha regresado al templo y que ahí va a ser el trono de su gloria y que Dios va a permanecer para siempre en el pueblo de Israel. Y de esa manera se anuncia la restauración del templo. Se anuncia también la prosperidad para el pueblo de Israel. Después de todas sus desgracias, después de todo lo que ha sufrido, después de todas las esclavitudes a las que ha sido sometido, ahora regresa Dios a su pueblo y va a reinar para siempre en el pueblo de Israel, que es su pueblo escogido. Nosotros hoy vemos esa actitud de Dios precisamente como una actitud que se manifiesta en Cristo Jesús, porque Jesús es la luz que nace del oriente. Jesús es la luz que ilumina nuestra vida. Jesús es la fuerza, es el camino, es el guía. Nosotros no estamos siguiendo a nadie más, sino a Jesucristo. En Él creemos, en Él vivimos y en Él esperamos. Por eso la palabra hace énfasis en eso. El nuevo pueblo de Dios, con la nueva alianza que ha sido sellada
en el madero de la cruz se caracteriza precisamente por estar animado y estar fortalecido por la fuerza del Espíritu de Jesús, que va a permanecer con nosotros hasta el final de los tiempos. Por eso es importante que nosotros entendamos esto. Ya no es un pueblo pequeño, ya no es un pueblo de una raza o de una región. Ahora somos todos los que nos adherimos a Jesucristo, lo recibimos en el corazón y queremos vivir la vida de Jesús. Qué importante es para nosotros este momento en nuestra vida. Desafortunadamente Jesús también hoy les da fuerte a los fariseos, a los judíos, precisamente por su hipocresía, por su falta de sinceridad y de autenticidad. Jesús está hablando y los judíos le hacen pregunta. Y la pregunta es malintencionada. Es decir, quieren hacer caer a Jesús de alguna manera. Así aparecen muchos lugares donde Jesús precisamente hacía el bien, pero ahí estaban los judíos buscando la manera de que Jesús dijera algo que fuera contra la ley de los romanos o la ley judía para condenarlo, para señalarlo como alguien que estaba precisamente en contra de la ley de los judíos o la ley romana. Por eso es importante que nosotros hoy nos demos cuenta de esto. La palabra, Jesús le dice a los que lo oían, no hagan lo que ellos les dicen, porque ellos no hacen lo que dicen, pero sí hagan lo que dicen en cuanto a la palabra se refiere. Porque los judíos, ustedes saben que eran hipócritas. ¿Cuál es la hipocresía? Decían una cosa, ponían a los demás a hacer las cosas, pero ellos no eran capaces de hacerla. Es decir, no lo hacían, se negaban a hacer. Hablaban de caridad y vivían mejor que todo mundo. Hablaban de pobreza y eran los más ricos de Israel. Hablaban de amor y estaban llenos de odio y de rencor. Hablaban de perdón y eran incapaces de perdonar. Pero Jesús dice, hagan lo que ellos les digan, pero no los imiten. No los imiten en lo que ellos están diciendo o haciendo, porque ellos no hacen precisamente lo que están mandando a hacer. Yo creo que hoy en la iglesia también hay mucha gente en esas condiciones, que vivimos la hipocresía, la falsedad, la mentira. Somos buenos para muchas cosas, pero no somos buenos para vivir el amor. No somos buenos para vivir la experiencia de Jesús. No somos buenos para encarnar en nuestra vida la vida de Jesús. La palabra dice, y lo vemos nosotros en el libro de los Hechos de los Apóstoles. ¿Qué dice la palabra en el libro de los Hechos de los Apóstoles? Dice la palabra en el primer capítulo y versículo, que Jesús hizo muchas cosas y las enseñó. Cuando dice Lucas que él escribió muchas cosas en el primer libro, pero que ahora precisamente va a decir lo que Jesús hizo y enseñó. Esas son dos palabras claves. Jesús predicaba con su testimonio, predicaba con su vida. Sus palabras era su presencia, sus palabras era su amor. No eran discursos floridos y bonitos, no eran homilías tampoco extraordinarias. Hablaba de lo que sabía y de lo que hacía. Por eso nosotros en nuestra vida cristiana tenemos que ser así. Hoy vemos a mucha gente en la Iglesia Católica que son hipócritas, farsantes, mentirosos, que realmente hablan de Dios,
pero que el corazón está lleno de odio, de rencor, de venganza, de envidia, de maldad. Que en el corazón no hay sino un cúmulo de rencores que llevan precisamente a la misma comunidad. Y uno ve en todos los templos, las parroquias, cuántos hermanos nuestros que a pesar del servicio que están prestando en las parroquias, se vuelven precisamente prepotentes, orgullosos y soberbios, que piensan que ellos están más cerca del cielo que los que están afuera, y piensan que ya han ganado el cielo, que por consiguiente no tienen que hacer ningún esfuerzo. Y eso pasa inclusive con sacerdotes, religiosas y aún obispos, que piensan por el solo hecho de haber llegado a ser obispo o a ser sacerdote, ya están tocando el cielo con las manos. Y así no es. Porque nosotros tenemos que trabajar por el alimento que no perece. Y el alimento que no perece es la palabra de Dios encarnada. Y es el pan y el vino que se convierte en la presencia viva de Jesús. La palabra encarnada en la Biblia, pues nosotros precisamente nos nutrimos de ella. Y el pan y el vino nos alimentan, porque ese es el alimento del cristiano, la Eucaristía y la palabra hecha vida, la palabra que se encarna en el corazón del hombre. ¿Cuántas cosas vemos hoy? ¿Cuántos católicos que nunca han abierto una Biblia? ¿Cuántos católicos que se contentan simplemente con lo que el Padre dice en el templo y a veces ni siquiera sintonizan con el corazón lo que han oído? Muchos dicen, ay Padre, usted sí habló bonito. Ay Padre, qué bonita estuvo la homilía hoy. Pero uno va a ver y en el corazón no hay nada. En el corazón hay resentimientos, hay amarguras, hay odios. Y por eso muchos hogares, a veces en lugar de ser remansos de paz, se convierten en campos de batalla, donde se pelea, se grita, se ofende, donde no hay una palabra de amor que nos una, porque no hablamos el idioma del amor. Y cuando uno no habla el idioma del amor, no logra entenderse con los demás. Siempre hay confusión, siempre hay mentira y siempre hay engaño. Por eso la palabra es tajante. Nosotros tenemos que vivir la vida de Jesús. Nosotros tenemos que sentir la presencia de Jesús en nuestra vida. Ustedes, queridos hermanos, no están siguiendo a ningún cura. Ustedes no están siguiendo a ningún obispo, ni siquiera al Papa. Ustedes no están siguiendo al párroco de su parroquia. No, ustedes son seguidores de Jesucristo. Uno lamenta a veces en muchas parroquias que cuando sale el padre que estaba, entonces se van en desbandada. A ver dónde mandaron el padre que estaba aquí para yo ir a misa allá. A ver dónde está el padre para hacer viaje a escuchar la misa allá. Entonces se vuelven seguidores de curas y dejan a Jesucristo atrás. Dejan a Jesucristo en la espalda. Y nosotros ante todo seguimos a Cristo. Y hoy tenemos un ejemplo maravilloso en la persona de María Santísima. María, ¿qué hizo? María recibió el mensaje de que iba a ser la madre de Jesús. ¿Qué hubiera hecho cualquier joven de nuestra época? Pues lo primero que habría hecho es una reunión, una fiesta. Y hubiera reunido a todas las amigas a contarles lo que le estaba pasando y lo que Dios le había dicho. Pero María fue lo contrario. María recibió el mensaje y se fue presurosa a la montaña a ponerse de sirvienta de su prima Isabel, que estaba embarazada. Y esa es la actitud del cristiano, ser servidores, abajarnos a los demás como lo hizo Jesús. Jesús, estando en la última cena, se quitó el manto, se ciñó una toalla y cogió una jarra y le lavó los pies a los discípulos. Es que ese era un oficio que solamente debían hacer los esclavos.
Los judíos libres no podían hacer eso. Nadie que fuera libre podía hacer eso, porque se consideraba una humillación. Y Jesús hace eso, porque Jesús, la palabra dice que Él hizo ese gesto para que nosotros hagamos lo mismo con nuestros hermanos. ¿Cuánta prepotencia hay hoy en el mundo? ¿Cuánta prepotencia a veces de sacerdotes que humillan a los pobres? ¿Cuánto espacio tiene que sufrir una persona pobre para que la reciban en un despacho parroquial? Mientras que vienen los ricos, los poderosos, los más importantes de la comunidad, tienen entrada libre. Y los pobres tienen que esperar. Y a veces ni siquiera esperando se les quiere recibir. ¿Qué pasa también con los obispos? A los obispos hoy no se puede ir a visitarlos mientras no se pida la audiencia, es decir, la cita. El obispo es un pastor, el sacerdote es un pastor y tiene que estar siempre al cuidado de sus ovejas y tiene que estar siempre pendiente de sus ovejas y tiene que estar atento a las necesidades de sus ovejas, convertirse en el servidor de los más pobres, de los más necesitados, como era Jesús. Nosotros hoy no vemos eso en la iglesia. La iglesia es prepotente, o no digamos la iglesia, sino los que representan la iglesia en la parte clerical. Hay prepotencia. A veces se piensa que porque yo soy doctor, porque tengo una licenciatura, porque fui esto o fui aquello, soy más importante que el sacerdote que vive en el campo. Y a veces nos olvidamos de todo. Por eso, mis queridos hermanos, la humildad es signo de servicio. Y eso fue lo que hizo María. La humildad de María la puso en camino. Y no era un camino fácil el que ella tenía que recorrer, porque tuvo que salir precisamente de Nazaret para ir a visitar a Isabel, que vivía lejos, y tenían que hacer un rodeo bastante grande. Y en ese tiempo no había ni motocicletas, ni buses, ni camiones, no había nada de eso. Solamente eran los animales de carga. Y María se va allá, se va a pie, hace todo el recorrido y se pone al servicio de su prima Isabel, que dice la palabra que María permaneció con ella durante 6 meses. Qué importante es para nosotros entender esto. La iglesia es precisamente la servidora del mundo. Cuando el Papa Juan XXIII desde Roma dijo que la iglesia era la sirvienta del mundo, los sacerdotes pusieron el grito en el cielo. Los cardenales, con todo su prestigio, todo su poder, gritaron que el Papa, ¿por qué decía eso? ¿Que quién era eso para decir que la iglesia era la sirvienta del mundo? Y la verdad es que así es. La iglesia está para servirle al hombre. La iglesia es la sirvienta del hombre. La iglesia está precisamente para acoger a los más pobres, a los necesitados, a los enfermos, a aquellos que buscan precisamente la palabra para que los reconforte y los ayude. A veces uno siente en la iglesia precisamente todo ese rechazo y se hace precisamente también contra sacerdotes, porque muchas cosas en las diócesis son más bien de roscas sacerdotales, de grupos sacerdotales que excluyen a todo el que llegue. Y entonces eso va creando una situación de poder en la iglesia. Y hay muchos que se van abriendo paso en la iglesia, dando codazos, tumbando a gente, destruyendo a gente, para ellos llegar al primer sitio, al primer lugar. Jesús nos habla lo contrario. Dice, sean servidores, pónganse al servicio de los demás, sean ustedes personas disponibles para servir a los otros. Y por eso la palabra dice, lo que Jesús hizo y enseñó. Lo que Jesús hizo y enseñó. Jesús enseñaba con lo que hacía. Jesús se entregaba a la gente.
fue capaz de tocarle la lepra a un leproso, cosa que estaba prohibida, que ninguno la podía hacer. Sin embargo, Jesús toca las carnes podridas de un leproso para sanarlo. Nosotros hoy también tenemos que ser servidores, especialmente los más pobres, especialmente aquellas personas que están solicitando nuestra ayuda, nuestra presencia, nuestro amor. Hoy necesitamos pastores en la iglesia. Hoy necesitamos en la comunidad sacerdotes servidores, religiosas servidoras, que estén precisamente al servicio de la comunidad y que sepan que si quieren ser grandes, que se hagan los últimos de todos y los servidores de todos, como dice Jesús, porque nosotros tenemos que ser ante todo los servidores y tenemos que abajarnos para llegar hasta los otros y poder entender así el sufrimiento, el dolor, las amarguras de los demás. ¿Cuánta gente hoy sufre porque no hay quien los escuche ni quien los atienda? ¿Cuánta gente hoy está precisamente en la ausencia de Dios porque no hay quien les predique, ni quien vaya a esos sitios donde precisamente la entrada es difícil, donde no se puede ir en carro, ni se puede llevar la cama ni el colchón para pasar una noche en esa vereda o en ese sitio? Porque la comodidad la lleva el sacerdote. No es el servidor que se acomoda a la situación del pobre, sino que se humilla al pobre precisamente en esas actitudes. Por eso, mis queridos hermanos, yo quiero invitarlos hoy al amor. Quiero invitarlos a vivir esta experiencia gozosa de Jesús. Para poder entender esto hay que encarnar a Jesús en el corazón. Para poder comprender esto hay que encarnar a Jesús en la vida. Para poder entender esto hay que saber que Jesús no es ajeno a nosotros, que nosotros nos quedamos simplemente adorando la Eucaristía en el sagrario, pero se nos olvidó encarnar a Cristo en nuestra vida, para que Él siga viviendo donde nosotros estamos, para que recorra nuestras calles, nuestros caminos, para que todo el que nos vea, vea a Cristo, que tiene amor, que tiene capacidad de darse, de entregarse a los demás, que no tiene en ningún momento situaciones que frenen precisamente en la humildad y en la sencillez del servicio. Yo quiero invitarlos hoy pues a reflexionar en esto. Tomen conciencia del amor de Dios. Hace rato que la iglesia dejó a Jesús atrás. Hace mucho rato que Jesús viene caminando detrás de la iglesia, porque la iglesia se acomodó precisamente a los ritos, a las ceremonias. La iglesia se acomodó precisamente a las doctrinas. La iglesia se acomodó a la teología, pero no se acomodó al pueblo, a las necesidades del pueblo, a las comunidades que tienen tantas necesidades. Por eso yo admiro a tantos sacerdotes y a tantas religiosas que entregan su vida en el servicio, en el compromiso, que a veces son despreciados inclusive dentro de sus mismos compañeros y hermanos por la situación que viven, por la pobreza con que viven, con la entrega que han tenido. Por eso hoy oramos también por ellos y por ellas. Vamos a pedirle al Señor en esta celebración eucarística que nos ayude a ser auténticos, a ser sinceros, que no prediquemos con mentira ni con engaño, que hagamos lo que queremos que los demás hagan para que realmente a través del hacer nosotros seamos capaces de enseñar. Que la palabra de Dios nos ayude, que la presencia del Espíritu Santo en nosotros sea quien nos guíe, nos ilumine y nos ayude a ser cristianos de verdad, hombres de fe, seguidores y predicadores de la palabra. Amén, amén, amén y amén. Vamos a continuar ahora con el ofertorio. Nuestra oración y
hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este santo sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Padre Santo, te presentamos estas ofrendas en la conmemoración de la Santísima Virgen María Reina y te suplicamos nos socorra la protección de quien se ofreció a sí mismo en la cruz como sacrificio inmaculado y santo, Jesucristo nuestro Señor, que vive y reina y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias, Padre, y proclamar tus maravillas en la perfección de tu santo. Y al conmemorar a la bienaventurada Virgen María, exaltar especialmente tu generosidad, inspirándonos en su mismo cántico de alabanza. En verdad hiciste obras grandes en favor de todos los pueblos, y has prolongado tu misericordia de generación en generación, cuando, al mirar la humildad de tu esclava, por ella nos diste al autor de la vida, Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro. Por él, con los ángeles y arcángeles, te adoramos eternamente, gozosos en tu presencia. Permítenos unirnos a sus voces, cantando tu alabanza. Santo, 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 Señor de gloria y majestad, toda la tierra está llena de ti. Hosana, Hosana, bendito nuestro Dios, bendito aquel que viene en nombre del Señor. Hosana, Hosana, bendito nuestro Dios. Te glorificamos, Padre Santo, porque estás siempre con nosotros en el camino de la vida. Sobre todo cuando Cristo tu Hijo nos congrega para el banquete pascual de su amor. Y como hizo en otro tiempo con los discípulos de Emaús, Él nos explica las Escrituras y parte para nosotros el pan. Te rogamos, pues, Padre Todopoderoso, que envíes tu Espíritu sobre este pan y este vino, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro. Él mismo, la víspera de su pasión, mientras estaba a la mesa con sus discípulos, tomó pan, te dio gracias, lo partió y se lo dio diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Señor y Dios mío, te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor, Dios Rey Celestial. Del mismo modo, la víspera de su pasión, mientras cenaba con sus discípulos, tomó pan, tomó el cáliz lleno de vino, te dio gracias con la plegaria de bendición y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos, para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor, Dios Rey Celestial.
Este es Jesucristo, vivo y resucitado, sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Por eso, Padre de bondad, celebramos ahora el memorial de nuestra reconciliación y proclamamos la obra de tu amor. Cristo, tu Hijo, a través del sufrimiento y de la muerte en cruz, ha resucitado a la vida nueva y ha sido glorificado a tu derecha. Dirige tu mirada, Padre Santo, sobre esta ofrenda. Es Jesucristo que se ofrece con su cuerpo y con su sangre, y por este sacrificio nos abre el camino hacia ti. Señor Padre de misericordia, derrama sobre nosotros el espíritu del amor, el espíritu de tu Hijo. Fortalece a tu pueblo con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, y renuévanos a todos a su imagen. Derrama tu bendición abundante sobre el Papa Francisco, sobre nuestro obispo Luis Gabriel Ramírez, que todos los miembros de la Iglesia sepamos discernir los signos de los tiempos y crezcamos en la fidelidad al Evangelio, que nos preocupemos de compartir en la caridad las angustias y las tristezas, las alegrías y las esperanzas de los hombres, y así les mostremos el camino de la salvación. Acuérdate, Padre, de nuestros hermanos, de Silvia Patricia Corso, de Guillermo León Carrillo Parra, y de todos los demás difuntos, cuya fe solo tú conociste. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro, llévalos a la plenitud de la vida en la resurrección. Cuando termine nuestra peregrinación por este mundo, recíbenos también a nosotros en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. En comunión con la Virgen María, Madre de Dios, los apóstoles y los mártires, San José, esposo de María, San Francisco de Asís, San Benito, San Antonio y todos los santos, te invocamos, Padre, y te glorificamos por Cristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. El amor de Dios se ha manifestado en nosotros y se ha manifestado en la palabra que hemos escuchado. Él nos dará la lluvia y la tierra producirá su fruto, nos dice el Salmo. Hoy vemos que la presencia de Jesús en el mundo nos hace hermanos y nos invita a vivir la experiencia del amor en la donación y en la entrega que tenemos que tener con los hermanos cada día. Por eso, aunque nosotros entendemos que la palabra nos lleva a decirle a Dios Padre, porque es Padre, Padre. No solamente nos engendró en el vientre de nuestros padres humanos, sino también que nos dio la existencia, nos ha cuidado y nos ha fortalecido hasta ahora. Por eso, cuando lleguemos a la casa del Padre, seremos recibidos en la eternidad con el gran abrazo de aquel que nos amó con infinito amor y dio su vida por nosotros. Vamos a decir todos juntos: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos
la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Porque tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Amén. La paz del Señor sea siempre con todos ustedes. Y con su espíritu. Hagámonos un gesto de paz. Jesucristo, el pan vivo que ha bajado del cielo. Dichosos los invitados a esta comida. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarla. El cuerpo y la sangre de Jesucristo nos guarden para la vida eterna. Amén. Oremos. Después de recibir este sacramento celestial, te suplicamos, Señor, que cuantos hemos celebrado la memoria de la Santísima Virgen María, lleguemos a participar en el banquete del cielo, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu.
Concédele, Señor, el descanso eterno. Y brille para ellos la luz perpetua. Concédele, Señor, el descanso eterno. Y brille para ellos la luz perpetua. Que las almas de nuestra hermana Silvia Patricia y nuestro hermano Guillermo León Carrillo, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Y así sea. Les recuerdo a todos que mañana es domingo, es día del Señor, es día de encuentro personal con el Señor. Descansamos de muchas cosas que hacemos y le dedicamos una hora al Señor. No olviden que Dios nos da 7 días a la semana. De los 7 días nos pide un día y de ese día nos pide una hora. ¿Cuánta tacañería tiene el hombre para darle una horita de su tiempo a Dios, para gozarse y tener ese encuentro personal con Él? Ojalá nosotros no fallemos nunca el día domingo a la celebración eucarística. Esto nos ayuda a crecer y nos hace fortalecernos también en nuestra fe. Que cada uno de ustedes piense esto. Hay también la polémica con los hermanos separados de que al padre no se le puede decir padre sino esto, aquello otro. Como ellos son literales en la traducción de la palabra. Ni siquiera son capaces de estudiar la historia, de analizar el porqué de todas estas cosas. Hay países donde al sacerdote no se le dice padre. En Italia, por ejemplo, al sacerdote no se le dice padre, sino don Juan o don Pedro, don Ramón, don Juan Bosco, lo que sea. Y eso no le quita absolutamente nada al sacerdote, porque el sacerdote engendra al cristiano el día del bautismo. Así como los papás lo engendraron biológicamente, el sacerdote en el bautismo engendra los nuevos cristianos a través del bautismo. Por eso es importante entender eso, y eso es lo de menos. Ponernos a pelear de que si usted lo llaman padre, o lo llaman madre, o lo llaman hijo, o lo llaman esto, no. Eso es una cosa de nimiedades. Son discusiones bobas en los cuales nuestros hermanos separados se agarran para decir esas cosas. También es importante que compremos el libro El Pan de la Palabra del mes de septiembre y octubre. Ya está a la venta. Vale el libro 6.500 pesos para las personas que lo quieran comprar. Acá en Villanueva lo estamos distribuyendo. Tenemos también la Sagrada Biblia de América, que vale 12.000 pesos. Una Biblia demasiado barata para que le sirva a la gente. Como les decía en la homilía, hay mucha gente que nunca ha leído la palabra de Dios, pero uno va a ver y tienen cataparcios de novenas, de todos los santos y santas. Y entonces eso no es. Leamos la palabra. Cuando leamos la palabra entendemos la razón de una novena y entendemos también la razón de la Eucaristía, entendemos la razón de nuestras devociones particulares. Dios no puede estar en un segundo lugar, siempre está en el primer lugar del corazón del hombre, porque solo a Él lo adoramos, le rendimos culto y lo reconocemos como Padre, Señor nuestro y Señor de la historia. De manera que es importante que cada uno de ustedes tenga en cuenta eso. También tenemos el libro de la brujería. Dice, la brujería no es un juego. Este librito vale 10.000 pesos porque no se consigue en las editoriales. De manera que es importante que nosotros lo leamos y tengamos contacto, porque la brujería no debe estar en el corazón de un cristiano. ¿Por qué un católico debe alejarse de esos lugares? ¿Y qué daño le causa a una persona que se somete a eso? Entonces no se puede mezclar brujería y al mismo tiempo vida cristiana. Eso no se puede mezclar porque son contradictorios. De manera que lean este librito. Y también tenemos la imagen de la Virgen del Carmen que estamos rifando para poder terminar el trabajo en la capilla de San Fermín. Necesitamos, pues ya es poco lo que necesitamos,
pero de todas formas se hace urgente que podamos terminar esta obra, porque ya tenemos mucho tiempo. Vamos lentos, pero tenemos que terminarla con amor, con alegría. No importa que sea una capilla lejos, usted lo que está haciendo es un templo para que se adore a Dios, se bendiga a Dios. Y muchos hermanos irán a ir ahí. Usted no los conoce, ni sabe dónde son, ni qué quiere, pero usted va a colaborar en la construcción de ese templo para que Dios venga a vivir en este barrio, para que Dios se quede en este barrio y para que Dios cambie el corazón de mucha gente y los transforme, los renueve, porque eso es lo que le pedimos en realidad a Dios. También tenemos la imagen de la Sagrada Familia, que ya está también disponible, esta tarde ya está disponible. Lo mismo la imagen de San José. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre nosotros y nos acompañe siempre. Amén. Todos los meses, si Dios quiere, estaré celebrando la Eucaristía por nuestra hermana Silvia Patricia Corso Román. Mucha gente a veces me pregunta por qué yo tengo como ese espíritu. No es un espíritu politiquero ni político, es un espíritu de amistad, de cariño, de afecto con esta familia, a los cuales los quiero y los aprecio de todo corazón. Y por eso, pues con ella tuvimos una amistad de diálogo, de entendimiento, de proyectar muchas cosas que ella pues en el campo político proyectaba porque tenía los medios y tenía la oportunidad de hacerlo. De manera que por eso yo celebro la Eucaristía y me uno a toda su familia, especialmente al doctor Juan Manuel Corso y a todos los familiares a quienes conozco, y a Felipe Corso también, que es el secretario de gobierno del Departamento Norte de Santander. Yo espero que nosotros entendamos esto y nos demos cuenta. La Eucaristía es el encuentro de la hermandad, de la fraternidad. La Eucaristía es donde todos somos iguales, donde no hay nadie distinto al otro. Allí Dios nos ama y el amor de Dios nos hace hermanos. Les agradezco pues mucho su presencia, su participación en la Eucaristía y le pido a Dios que los bendiga hoy y les dé una semana llena de paz, de alegría, de gozo, de éxitos en todo lo que ustedes puedan emprender. Un feliz día y un feliz comienzo de semana. Podéis ir en paz. Demos gracias a Dios.